Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo? Juan, buenas tardes. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, abrazo Julio, Arturo, Alberto y a todo el auditorio, pues muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a mis compañeros de mesa, por supuesto, Juan y Alberto. Bien, muchas gracias. Vamos comenzando, Arturo Cano, contigo y la verdad es que sigue esta batalla política, mediática, que involucra a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y a Santiago Nieto Castillo, el exdirector de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Primeras planas en Reforma, primeras planas en El Universal, señalamientos de acumulación de riqueza, de negocios, en fin, y en el fondo, pues pareciera una guerra política desatada entre dos personajes que han tenido una larga historia de confrontaciones subterráneas, Arturo, algunas sí en la superficie, la mayoría subterráneas. ¿Qué te parece todo este episodio, el involucramiento de medios, las filtraciones? En fin, Arturo, ¿cómo vas viendo todo esto? Pues resulta paradójico, Julio, que dos importantes protagonistas del cambio de régimen, como hoy en la mañanera el presidente volvió a referirse a esta llamada 4T que encabeza, dos protagonistas de este cambio de régimen recurran a los métodos y a los medios del viejo régimen para dirimir o para seguir o escalar el conflicto que han tenido desde hace bastante tiempo, y que esto suceda cuando uno de ellos ya está fuera del cargo, mientras el otro permanece. Yo creo que con esto, con estas filtraciones, con la divulgación de estos ataques, lo que consiguen ambos protagonistas de esta guerra es alimentar la narrativa opositora que nos conduce a una suerte de cinismo en la política. Es decir, ¿qué queda después de estos ataques, después de estas primeras planas y todo el ruido que provocan en el debate público? Lo que queda es una de las líneas principales de la narrativa de la oposición en contra del gobierno de López Obrador, que es todos son iguales. No hay tal lucha contra la corrupción, no hay tal honestidad en este gobierno. Esa es la narrativa de la oposición que es alimentada por estos ataques y por este intercambio de lodo en el que desfilan propiedades millonarias, inmobiliarias, autos de lujo, etcétera, etcétera. Arturo, ¿crees que este es el golpe más fuerte que ha recibido lo que llamamos la 4T o lo que se denomina la 4T? ¿Es el golpe más fuerte en la percepción social de que realmente haya un combate a la corrupción y un cambio que signifique honestidad de los funcionarios? Más allá de los dimes y diretes, desmentidos, confirmaciones, ¿crees que en el ánimo social sí va quedando ese sedimento de que todos son iguales? Creo que todavía no, como nos indican los resultados de las encuestas que hemos visto últimamente, no solo en términos de la aprobación del presidente, sino también cuando hay preguntas muy expresas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Los niveles de aprobación de los gobiernos, no solamente del presidente López Obrador, sino también, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, son muy altos. Cuando le preguntan a la gente cosas como ¿cuál fuerza política cree que combata más la corrupción? Las respuestas mayoritarias siguen siendo que es el partido Morena o el presidente López Obrador. Entonces creo que no hay todavía ese daño mayor, o que no podemos hablar de ese daño mayor, pero ha sido una línea muy consistente en la batalla o en la guerra que la oposición multipartidista libra en contra de la 4T, y en esta ruta hacia el 2024 seguramente veremos ataques todavía más fuertes que estos que se han dado ahora. Claro. Arturo, gracias. Alberto Nájar,
Pareciera una guerra inducida por golpeteos previos. El dueño del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, pues resultó involucrado y zarandeado en términos de opinión pública luego de su asistencia a la boda en la que estaría acompañando a Santiago Nieto Castillo. Y ahora su periódico es el que divulga las presuntas indagaciones que estarían afectando a Alejandro Gertz Manero, que pues ahora la UIF dice que ese supuesto informe no existe, y hay quienes dicen, pues a lo mejor se lo llevó Santiago Nieto, y ahora por la vía de su padrino de boda, que habría sido Juan Francisco Ili Ortiz, pues suelta esta metralla, y del otro lado sueltan metralla a través de Reforma. Pareciera el esbozo, el boceto de un guión para filmar una historia de Netflix, Alberto Nájar. Pues mira, si ese fuera el caso, pues demostraría muchísima inocencia a Santiago Nieto, porque la jugada estaría clarísima, porque lo primero que se puede llegar a pensar es justamente algo parecido, pues si la unidad de inteligencia financiera la encabezaba Santiago Nieto y lo invita a su boda al dueño del periódico El Universal, a un momento íntimo de mucha importancia para la vida familiar de Santiago Nieto, lo cual indica que la relación va más allá de la cortesía política, pues la inferencia es que efectivamente estaría ayudando en este episodio nuevo de la guerra que tienen de hace rato Santiago Nieto y el fiscal Alejandro Gertz. A mí me parece que si es esa la posibilidad, pues vaya cosa, ¿no? Con Santiago Nieto. Pero en todo caso, a mí lo que me llama la atención es digamos, este descarado ejercicio de nado sincronizado que hemos visto en estos últimos días con este tema de las diferencias entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto. Hace ya tiempo que se sabe que no se la llevan bien, que tienen diferencias y problemas inclusive en casos judiciales. Ya se sabe también, por ejemplo, de Santiago Nieto que tenía algunas propiedades, no es la primera vez que se publica este tema. Del fiscal Alejandro Gertz también ya se sabía las diferencias que hay con su familia, sus parientes, pues, los líos en los cuales se ha metido para tratar de encarcelar a una persona cercana a su entorno familiar, el problema que hay con la Universidad de las Américas en Puebla. También se llegó a mencionar el acumulamiento de propiedades y la riqueza personal de Alejandro Gertz. O sea, son datos que han ido apareciendo en distintos momentos y que ahora, por alguna razón que yo no tengo otra lectura más allá que la de tratar de construir una narrativa de nuevo, ¿para qué? Seguramente para empujar la salida de fiscal Alejandro Gertz, no lo sé. Pero ahora se toma esta noticia como si fuera un descubrimiento novísimo y como una noticia que no se había revelado y se publica en varios espacios al mismo tiempo, casi con los mismos párrafos y con el mismo sentido, lo cual a mí me hace pensar porque se trata de una jugada que tiene ya una jiribilla política muy, muy clara y que se inscribe justo en este crecimiento de las encuestas que hablan de un respaldo importante para el presidente López Obrador hacia 2022. Ni más ni menos hoy se publica una encuesta que habla que tiene 74% de respaldo el presidente López Obrador. Se me fue el nombre de Berrueto, el dueño de la encuestadora. Federico Berrueto, Federico. Exactamente, publica este sondeo. Federico no se caracteriza por ser muy cercano a la 4T, y como otros ejercicios que le han dado un respaldo importante al presidente López Obrador. Y si a esto le sumas el surgimiento de este movimiento llamado Frente Cívico Nacional, que parece que demuestra la forma como se está todavía dividiendo más la oposición, y el encuentro que tuvo Santiago Nieto con el secretario de Gobernación para buscar diálogo, pues todos esos elementos me parece que caben dentro de la misma olla, pues, que están cociendo algo cuyos primeros resultados son
justamente este tipo de publicaciones en estos diarios, Reforma, el Universal, Raimundo Rivapalacio también lo publica, lo han retomado otros medios, etcétera. Entonces, en este nado sincronizado, pues sí se nota una jugada política. La intención, si es que salga el fiscal Gertz Manero, pues me parece pues, que están equivocando la estrategia, porque si algo tiene el presidente López Obrador es que si tú tratas o alguien le dice lo que tiene que hacer, él reacciona en sentido contrario, justamente porque no va a permitir que le impongan nada. Entonces, sí, yo lo veo como una jugada política muy clara. Coincido con Arturo, es lamentable cómo dos de las figuras que eran importantes, bueno, una, porque Alejandro Gertz desde el principio se decantó, pero Santiago Nieto, que en algún momento se le consideró casi algunos hasta como presidenciable, que era el fiscal incorruptible, el fiscal mano dura y de hierro, pues mira lo que terminó. Y ahí sí habría que ver más adelante cuál va a ser el impacto. Hasta ahorita no se ve en popularidad al presidente López Obrador. Yo creo que, y yo dudo mucho que le vaya a llegar algún impacto. Hoy mismo se vacunó, dijo que se investiga a todos. Yo estoy seguro que la próxima semana habrá otro escándalo. Y que ahora comentamos, ahí se va a quedar, Julio. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este guión o en este libreto tan peculiar? Los medios de comunicación, los periódicos Reforma, El Universal, sus dueños, intereses por todos lados. En la mesa de periodistas que tuvimos ayer, alguno de los participantes dijo, bueno, lo único que sí parece quedar muy claro es que algunos de los miembros de la 4T son muy pudientes, es decir, desde luego es mucho el dinero que se maneja y se dice respecto a Alejandro Gertz Manero, una familia y él mismo con recursos económicos sobrados, según se sabía, pero ahora pues con el involucramiento de las acusaciones de su familia política, los señalamientos de que hay casi 8 millones de dólares en cuentas en el extranjero, el caso de la Universidad de las Américas Puebla, en fin, y del lado del propio Nieto Castillo, pues este crédito por 22 o 24 millones de pesos que pues habrá que ver y habrá que saberse exactamente cómo se estructuró en términos financieros un crédito de tal magnitud. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Becerra Costa? Pues Julio, de entrada, pues ya se mandó a hacer una investigación hoy en la mañana, ¿no? O sea, de manera sutil pero contundente, el presidente ya le solicitó, ya le dijo a la función pública que investigue. Y hablabas de un guión, estamos viendo los actores, hay que ver quién lo escribe, porque vemos de aquí de entrada a dos diarios de circulación nacional que se convierten y se han convertido en arietes políticos cuyas páginas cada vez más se llenan de desmentidos. Yo aquí veo dos frentes unidos en una misma guerra, en una guerra sucia. O sea, si bien Santiago Nieto ya no ocupa ningún cargo, pues su nombre, lo que deja tras 3 años de trabajos en contra de uno de los principales ejes de este gobierno, que es la lucha contra la corrupción, pues va a estar durante todavía un buen tiempo ligada a la imagen del presidente. Y acusar a Nieto, señalarlo de ser corrupto, de ser deshonesto, pues es por definición acusar también a la 4T y al presidente que le confió el encargo que cumplió. Y si bien el fiscal Gertz Manero encabeza una institución autónoma, pues me parece que sería ingenuo pensar o decir que no es cercano o disciplinado al presidente de la República. Y bueno, de nada es secreto, ¿no? La mala relación existente entre ambos, entre Gertz y entre Nieto. Tema que se ha puesto más sobre la mesa desde la salida del último después de su boda negra, ya lo decías hace un rato, Julio. Casualidades en política, pues me parece que no existen. Justo por esto me llama mucho la atención. Quisiera darle lectura, que por un lado está el escándalo de Santiago Nieto, que haya nacido de una detención en el aeropuerto de Guatemala, al dueño del Universal, aunque haya sido por minutos, a Juan Francisco Illy, porque lleva dinero que no declaró, en un avión privado y acompañado además del entonces secretario de Turismo de la Ciudad de México. Tampoco es casualidad. Quien a su vez iba acompañado de un productor de teatro que se le habían dado contratos. Híjoles, a Illy no creo que se le pueda acusar de no conocer el mundo de los viajes ni del paso del dinero entre países. ¿Por qué meterse en la foto? ¿Por qué no declarar? En un principio, ¿por qué no? Pues al haberse, digamos, olvidado de declarar, pues repartir el dinero entre los pasajeros. Pues por la cantidad era legal hacerlo de esa manera. No declararlo, lo repartirse entre los que iban en el avión. Pues no, se hace un escándalo que crece debido a muchas cosas
Y pues aquí lo que estamos viendo es ahora al Universal que publica estas presuntas investigaciones contra Gertz, quien, hay que decirlo, y ya lo mencionabas, pues desde hace mucho tiempo y derivado de herencias y de trabajo propio, es un hombre con una buena posición económica que vive bien, pero no sustentoso. Pero bueno, el Universal publica esta nota en la que dice que se le investiga por haber gastado entre 2014 y 2015, me parece, casi 100 millones de pesos en coches de lujo, pero al día siguiente tiene que publicar el desmentido. Y lo hace en la misma página en la que también publica una nota titulada indaga la Unidad de Inteligencia Financiera Operaciones de Inmobiliaria de Gertz, y una nota que fue sujeta una vez más a un desmentido por parte de la UIF. Y por otro lado, Reforma, ahora contra Santiago Nieto, en una operación pasquinesca con manufactura similar. Y la pregunta, o sea, Gertz filtra información de Nieto y viceversa, hay muchos que así lo creen. En lo personal, mientras a mí no me hace saber una cosa u otra, tome su posición. Y bajo este entendido también me parece simplista e incluso hasta ingenuo creerlo así como pleito de secundaria. Me parece que hay más de fondo. Creo que es más de lo que se dice en la opinología ilustrada, que es un pleito de rivales, se dice ya. Y es que con esos periodicazos se daña al gobierno. Y a pesar de los desmentidos posteriores, y ya para acabar, me resultaría muy interesante saber cuál es la mano que mueve estos periódicos de circulación nacional que parecen a veces cambiar de protegidos o agredidos, pero jamás de objetivo. Y el objetivo está claro, y es pegarle al gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, Juan Becerra Costa. Pues la verdad es que el tema da para mucho. Tenemos otros temas que merecen el abordaje. A lo mejor un poquito ya como de segundo tiempo sobre este mismo tema. Arturo Cano, ¿esto podría ser el inicio de una escalada mediática que trate de involucrar los temas de los personajes justicieros, entre comillas, de la 4T, para que a fin de cuentas lo que quede sea el saldo de demeritándolos, decir que lo que se demerita es la 4T rumbo a la sucesión presidencial? Y preguntarte, Arturo, si crees que en esta danza también, pues empiezan ya también rumores relacionados con que habría también indagaciones respecto a Julio Scherer, el anterior consejero jurídico de la Presidencia de la República, y muchas versiones de pues presuntos negocios y asuntos en los cuales habría estado metido. Pero la pregunta, Arturo, ¿será esto el preámbulo? ¿Será el banderazo de salida de una embestida mediática fuerte? Pues yo creo que la embestida mediática ya llevamos tiempo con ella y que va a continuar rumbo a 2024. Sí hay un daño al gobierno, a esta administración, cuando se publican estos asuntos, independientemente de que Nieto se defienda diciendo que no creció su patrimonio, sino crecieron sus deudas, e independientemente de que sepamos que Alejandro Gertz, que ha ocupado tantos cargos y que ha sido también empresario en el ámbito educativo, es un personaje adinerado. Hay un daño porque la exhibición de las propiedades de ambos personajes, encargados además de la persecución legal de los corruptos, contradice la idea de una presidencia que ha insistido en que todos los funcionarios públicos deben vivir en la honrada medianía que decía el presidente Juárez. Y evidentemente, pues aquí no vemos a ninguno de estos personajes viviendo en la honrada medianía. Entonces creo que hay un daño y que ha sido uno de los empeños mayores de la oposición, alimentar, solidificar esta narrativa de que todos son iguales y de que no hay tal diferencia, a pesar de que el presidente se la pase insistiendo todo el tiempo en que ya no hay la corrupción del pasado. Hoy mismo en la mañanera dijo algo así como: ni lo sueñen, el sexenio no se ha acabado y yo seguiré barriendo y seguiré combatiendo la corrupción. Entonces, sabedores desde la oposición de que esa es una de las principales fortalezas del presidente López Obrador, porque esa promesa de combate a la corrupción y a los corruptos fue
una de las razones que lo llevó a la presidencia en 2018, pues han tratado desde siempre de destruir esta imagen que tiene el presidente como una persona honesta. No han podido en lo personal con él, y entonces han derivado hacia su familia, hacia sus colaboradores más cercanos, y en este caso particularmente a los colaboradores que tienen que ver con los temas de combate a la corrupción y la persecución de los delitos. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, en algunas he escrito y he dicho algo así como que a pesar de todo lo que ha sido la reducción del dinero en el presupuesto público para publicidad en los medios de comunicación, a pesar de la reducción de ese volumen, a pesar de la fuerza del presidente en la mañanera, los medios de comunicación tradicionales siguen presentes, vigentes, con una fuerza menguada, con desacreditación pública, con mucha demostración que se hace de las mentiras y las distorsiones que realizan, pero sin embargo todavía con capacidad de sembrar percepciones, de inducir temas y que pueden ser uno de los factores que terminen estando en la vanguardia de la batalla contra la continuidad de la Cuarta Transformación. Lo que vemos hoy con Reforma y con el Universal, ¿te parece que embona en esa idea de que el poderío distorsionador de los medios convencionales, a pesar de los pesares, sigue vigente? Pues mira, para responderte habría que mirar las encuestas. El presidente lleva 3 años, poco más, casi 4, que enfrenta una andanada muy pocas veces vista de descalificaciones, de agresiones, de ataques, de ofensas, no solo contra sus ideas y proyecto político, sino hasta con su familia y él mismo. El presidente ha cometido en su gestión algunos errores que han sido magnificados ad nauseam, y sin embargo, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de que la violencia no cesa, y de que todos los días, a veces varias veces al día, se repite y se repite y se repite todos y cada uno de estos datos, pues el presidente sigue con una popularidad muy alta, lo cual a mí me lleva pues a repetir o a recordar un elemento que hace tiempo pues es muy claro, ¿no? ¿Qué tan nacionales son los diarios y los medios nacionales? ¿Qué tanta fuerza realmente y presencia tienen en la mayoría de los mexicanos? ¿Qué tanto influyen o no en la decisión política, económica y social de millones de personas? Si tienen un tiraje que todos juntos no alcanzarían el tiraje de cualquier periódico chico mediano de Japón. Y hablo de todos juntos, de todos los de México. Entonces, nada más por eso a mí me llama la atención, y que a quién le están hablando, de qué país están ellos hablando, a quién están tratando de convencer, qué república es a la cual estos medios convencionales están atendiendo, porque pues sí se esfuerzan, critican, señalan, estiran, miden, y el presidente sigue muy arriba, y tú vas a cualquier lugar y hay muchísimas personas que lo esperan en el camino. Fue a Estados Unidos y muchísimos mexicanos que viven allá lo estuvieron esperando, lo cual no había ocurrido con otros presidentes. Bueno, sí, lo esperaban, pero para insultarlos, ¿no? En este caso no fue así. Entonces a mí me parece que habría que tener una revisión de qué tanta realmente presencia política efectiva, más allá de las élites, tienen esto que vemos ahora con los medios de comunicación convencionales, y también la discusión política y politiquera que se da en redes. Porque sí, es cierto, hay más de 100 millones, bueno, hay muchísimos teléfonos celulares, para no decir una cantidad, más que las líneas fijas, pero una buena parte de los usuarios de estas líneas de teléfono celular y usuarios de internet no revisan noticias. Entonces ahí me parece que habría que hacer un apunte de realmente esta discusión va a ser una mella políticamente efectiva en términos de votos. Puede ser que sí, lo vimos en Ciudad de México, pero hay que revisar también el componente de quienes votaron en contra de Morena y por qué se perdió media Ciudad de México. También tiene que ver con Fuego Amigo.
pero ya en términos efectivos, realmente hablamos de medios con una presencia nacional, que realmente sean indispensables y que haya gente, como en algún momento se decía, que todo el mundo esperaba para ver a Jacobo, a quien fuera en su caso, para ver cómo iba la República, cómo iba el país. A mí me parece que habría que revisar también ese punto, Julio. Bien. Alberto Nájar, gracias. Juan Becerra Costa, a veces me parece que estamos en presencia de una especie de la trampa de las encuestas. Durante mucho tiempo el movimiento obradorista denunció las encuestas, señalando que eran susceptibles de desconfianza, que la encuesta es de quien la paga, que las encuestas están cuchareadas. Ahora ha habido este trienio en el cual pues las encuestas han ido reflejando una popularidad y una presencia del presidente muy alta. ¿Qué va a pasar si es que esos mismos intereses que solían distorsionar las encuestas de opinión, de pronto dicen que ya va bajando por motivo de todas estas acusaciones, señalamientos, la evidencia de enriquecimiento de personajes de la 4T? ¿Llegará un momento, Juan Becerra Costa, en el que pueda haber y sean susceptibles de ser tripuladas o condicionadas estas encuestas y se vuelvan en contra de lo que hoy se celebra o se ensalza de decir las encuestas nos dan mucha presencia? ¿Qué opinas, Juan Becerra? Pues yo vería ese escenario que mencionas, esa posibilidad de que las encuestas bajaran, dado el hecho de que sucediera algo con verdadera sustancia que señalara al gobierno actual y al movimiento de la Cuarta Transformación en una omisión, en una culpa, en algo que sí fuera totalmente comprobable. Lo que estamos viendo aquí es, si me lo preguntas por este caso, ¿no? Porque venimos hablando por el aparente enfrentamiento entre Gertz y Santiago Nieto en los periódicos, hay que preguntarnos justo sobre esos intereses que mueven o que cucharean, como dices, las encuestas. ¿Quién gana con este tipo de noticias o de montajes de primeras planas? Es el grupo oscuro opositor a la Cuarta Transformación, el mismo que tiene en su nómina a varios comunicadores que tergiversan y que mienten, y pues ese mismo grupo que es dueño de varios medios de comunicación, de periódicos y de canales de televisión y de estaciones de radio. Y bueno, pues muchos de esos que dicen ver simuladores en lugar de trenes y cuya única fuente parece ser el delirio, pero que a pesar de ello dañan a la opinión pública aun cuando sus falsedades sean desmentidas. Entonces el gobierno pues es un frente que tiene que tener muy claro, y para precisamente atacarlo, ellos deben ser muy claros en la información que dan cada día y en la discusión que el mismo gobierno está abriendo a la opinión pública. O sea, esta sería la única manera de combatir estas guerras mediáticas. Tengo una pregunta, te la voy a hacer terminando esta muy breve intervención. O sea, las encuestas, ¿qué miden las encuestas? Las encuestas miden la intención de voto al momento en el que se llevan a cabo. Las encuestas para decir quién va a ser presidente, quién va a ganar, pues ya ves que no funcionan, o por lo menos no en todos los casos. Ahí está el caso del Brexit, ¿no? O el caso de la elección de Trump. O sea, definitivamente no hay que dejarnos llevar por las encuestas. Y con lo que tiene que ver con la influencia de estos medios de comunicación, de estos periódicos que decías, Alberto, ojalá si juntamos a todos los periódicos de circulación nacional, su tiro, y los comparamos con el periódico más chico de Japón, con eso no le llegan. Sí, tienes razón, es cierto, es un dato cierto, pero también hay que ver la discusión que están generando. Por ejemplo, yo llego a lugares públicos y todo el mundo está revisando lo que publica Reforma o lo que publica La Jornada, depende a qué grupo llegue, depende en qué lugar me encuentre, y tienen una influencia importantísima, y más allá de que se desmienta o no se desmienta la mentira, en el momento en el que se publica, pues el daño ya está hecho y ya queda en el imaginario colectivo de quien la leyó, sobre todo dependiendo de cuáles son sus preferencias, sus filias y sus fobias. Y hablando de claridad en la información que tiene que dar el gobierno en contra de los medios de comunicación que señala que no le están dando, Julio, ¿ya te ofrecieron una disculpa? No, que me van a ofrecer alguna disculpa ni nada por el estilo. No solo no hay una disculpa, sino que además hay una campaña empecinada e infame de algunos personajes de esos que suelen ir en cascada
algunos incluso un delator interno del grupo de la Operación Berlín, pues infames, atacando y tratando de demeritar mi solicitud de que haya una disculpa pública por las 3 veces que en la conferencia mañanera de prensa me acusaron de mentir sobre el tema que ya la propia Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, ya reconoció no solo que fue un error, sino un acto violatorio de la ley, el oficio que yo denuncié en julio de este mismo año. No ha habido ninguna disculpa, Juan, al contrario, duro y a la cabeza. Pues tendría que haberla, ¿no, Julio? Porque nadie está exento de equivocarnos en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en los distintos contextos que nos competen como personas. Digan, dime quién no se ha equivocado. Incluso uno como periodista, ¿no? Yo me he equivocado varias veces, pero luego hay que rectificar. O sea, después de regarla, pues hay que echar abono, ¿no? O sea, y si se dijo una mentira y se hizo un señalamiento y resulta, pues, que pues estuvo falso, que estuvo mal, nada de malo tiene el rectificar y el solicitar una disculpa. O sea, me parece que al contrario. ¿No te parece, Juan, que perdieron la oportunidad en la mañanera de darle el sentido tantas veces declarado a esa sección? Porque cuando la presentan, la sección, hablan de que no se trata de ir contra la libertad de expresión, claro, sino de desmontar mentiras, del derecho de réplica desde la presidencia. Esta era una oportunidad para que recuperara ese sentido original y creo que no solo la perdieron, sino además hubo en algún momento hasta una toma a la licenciada Vilchis en el momento que el presidente decía que puede ser que no sepa leer, pero que no es mentirosa, que no miente, con lo cual le hizo pues un pobre favor a esa funcionaria pública, ¿no? Pues eureka, ¿no? Eureka, se tendría que decir. No, digamos, ok, se equivocó. Dijo una mentira, pero se equivocó. No sabía que estaba mintiendo cuando la estaba emitiendo. Una disculpa, enaltece dar una disculpa y va muy con el espíritu de la Cuarta Transformación. En fin, esperemos que llegue, Julio. Pues sí, esperemos así. Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, este tema del CIDE se ha ido complicando. A mí me parece que siempre que hay jóvenes, que hay estudiantes defendiendo una causa, pues es algo que debería prender las luces rojas en el gobierno, en las autoridades, porque es algo que puede evolucionar y tomar una dimensión distinta a la original. Me parece que por fortuna ya parece entablarse alguna forma de diálogo. Ya platicó ayer la directora del CONACYT con algunos estudiantes. Se programa para el próximo jueves una reunión con parte de esta comunidad. ¿Cómo has visto la evolución de este caso del CIDE? Y si crees que esa batalla por implantar una política distinta en lo educativo, lo científico, va avanzando en las universidades públicas, Arturo Cano. Pues no tengo evidencias de que esa política vaya avanzando. Estoy de acuerdo en términos generales con algunos de los señalamientos que hizo hace un rato contigo Mauricio Merino, investigador del CIDE de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que fue un problema creado. Yo creo que sí hubo, digamos, una falta de oficio político en CONACYT, que es la institución a la que corresponde la designación del director del CIDE, y que esto que se está haciendo ahora, entablar el diálogo con los estudiantes, es lo que se debió haber hecho desde un principio, no solo con este sector de la institución, sino con todos los sectores, pero había ahí ya una predisposición del grupo que controla, de quienes han tenido el poder en esa institución a lo largo de muchos años, una actitud ya preventiva o defensiva que incluyó la renuncia del exdirector y la idea de que de los dos propuestos o mencionados como candidatos para ser director, pues había uno que sí era aceptable para la comunidad y el otro no. Esta discusión se da en el marco de
de lo que desde la oposición se consideran ataques a la ciencia y a la tecnología y a la inteligencia del país, incluso se llega a ese punto. En los argumentos ya muy polarizados al respecto, se llega incluso a una defensa acrítica de la autonomía universitaria, y lo digo porque cuando se hace una defensa sin ningún matiz, se está al mismo tiempo defendiendo a las mafias que se han incrustado en algunas de las universidades públicas más importantes del país, que las han controlado por décadas y que han manejado estas instituciones como negocios particulares, como negocios personales. Ya tú has citado aquí los casos de la Universidad de Guadalajara o de la Autónoma del Estado de Hidalgo. En fin, creo que no se puede hacer una abstracción y que eso sucede en el caso del CIDE y la manifestación de sus estudiantes, aunque también hay que decir que la comunidad del CIDE tiene unos altavoces tamaño familiar, porque pues, muchos de sus académicos son plumas importantes en los medios, son opinadores en los espacios de los medios más importantes. Una cosa que no tienen, por ejemplo, los profesores de asignatura de la UNAM, porque cuando yo veo toda esta solidaridad en torno al plantón de los estudiantes del CIDE, me pregunto, ¿y por qué no estos académicos tienen la misma sensibilidad para respaldar a los profes de asignatura de la UNAM que ganan 3 pesos por dar clases? Pues ahí claro. Es donde se ve que hay clases. Incluso hay clases, ahí hay clases. Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema del CIDE? El origen, si fue creado, si ha habido un error político en el manejo de la evolución que ha tenido y las perspectivas que ofrece al menos este principio de diálogo que comienza a darse. Alberto, por favor. Mira, yo no dejo de pensar que en este asunto del CIDE hay mucho de sospechosismo. Por ejemplo, en el programa que me toca a mí co-conducir, se llama Momentum, comentaba el abogado Federico Anaya el caso de Jan Meyer, que en algún momento quiso ser director del CIDE, y se encontró con que las normas internas señalan que solamente ese cargo se da para mexicanos por nacimiento, lo cual es un acto de discriminación, por supuesto. Y no hubo ni una sola protesta de la comunidad estudiantil para respaldar esto que realmente me parece una arbitrariedad. Y tampoco hubo ningún ruido de parte de este académico Meyer, que ahora mismo se atreve a decir que el tema es parecido al de 1968, pues digo, también es una barbaridad, ¿no? Entonces, el tema se ha metido en la dinámica de la politiquería y se ha hecho a un lado el fondo del asunto, que es la persistencia de un centro académico que ha dado resultados en algunos aspectos y que, como otras instituciones públicas, porque a pesar de que tiene una figura medio extraña ahí de financiamiento privado, no deja de ser una entidad pública, pues a pesar de todo eso ha dado algunos resultados y es lo que tendría que estarse cuidando. Más allá de lo que se ha visto hasta ahora, me parece que sí hay un error político de la forma como se hizo la designación de este director del CIDE. Me parece que ya, como bien dice Arturo, se ha metido en una dinámica del escándalo más allá de cualquier otro tema que tenga que ver con la educación pública. Me parece que se desperdicia la oportunidad de hacer una revisión justamente de lo que pasa en las universidades públicas, que tiene que hacerse, creo yo. Y también me parece que es una oportunidad en ese sentido de agarrar el toro por los cuernos y que se corrija lo que tenga que corregirse. Hay un caso muy, muy básico. Se recortaron los fideicomisos y en el CIDE tuvieron que interrumpirse algunas cátedras, algunos seminarios, como el caso de Diego Fonseca, por ejemplo, que daba un periodista muy reconocido, que daba un seminario en la maestría de periodismo que tuvo que interrumpirse por falta de recursos. Pues eso tendría que estarse señalando, por ejemplo. También se dio a conocer ayer por un compañero, Luis Guillermo Hernández, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 que habla de irregularidades en la administración de los recursos del CIDE y que menciona que básicamente no está a la altura, los resultados no están a la altura del presupuesto económico fiscal que tiene esa institución.
y hace señalamientos muy concretos del destino, el derroche de recursos en actividades que no tienen que ver con la academia, sino más bien con el apapacho, la vida, el dispendio para algunos beneficiados académicos distinguidos en esa institución. Entonces me parece que eso tendría que también formar parte del debate, porque es cierto, hay un error al momento de querer imponer a un director. Habrá que revisar si efectivamente así fue. No hay que olvidar que el CIDE no es autónomo, por más que algunos insistan en eso, que hay una facultad del CONACYT de designar al director, que tuvo que haberse consultado mejor. Pues sí, pero de eso al escándalo en que se ha convertido este tema de la designación de un director de un instituto, de uno de quién sabe cuántos hay, que reciben recursos fiscales, y que sí es importante, pero no es el más importante. Me parece que sí hay una desproporción. Hay que sacar el tema de la politiquería y empezar, sí, a tomar la oportunidad. Revisemos las condiciones de trabajo de las universidades y los profesores de las escuelas públicas, y si la idea es solidarizarse con académicos, pues no nada más se queden con estos académicos, pues de una vez a revisar las condiciones de la Universidad de Guadalajara, la de Colima, las universidades de Oaxaca, en Puebla, en Nuevo León, en Chiapas. Digo, si el afán es, o la idea que están tratando de construir con esta narrativa de que el presidente López Obrador es anticiencia y antiacademia, bueno, ahí tienen una oportunidad, que se salgan de Coajimalpa y del barrio de Santa Fe, el carísimo barrio de Santa Fe, y se vayan a ras de suelo a los lugares donde realmente se necesitaría un apoyo similar, creo yo. Bien, Alberto. Muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas del tema del CIDE, el origen del conflicto, su tratamiento y las perspectivas de diálogo y eventualmente, pues ya de resolución? ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Bueno, pues tiempos extraños estamos viviendo. Dice, y tiene razón mi compañera Azul Alzaga, en que las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública, estábamos acostumbrados a que eran a favor o en reclamo, en defensa de la gratuidad, ¿no?, de la institución, o para ampliar la democratización de estas instituciones, pero no para mantener el status quo. Bueno, sí se está llevando a cabo una transformación en el país. Ingenuo pensar que no se iba a llevar también en el ámbito académico y en este tipo de instituciones. Mira, sobre el tema del CIDE, me parece que lo más destacado de entrada es el anuncio a la gratuidad en esta institución, así como en todos los centros públicos de investigación, porque marca un antes y un después, en efecto, en el acceso a la educación en México. Ahora, en el caso particular del CIDE, es de destacar el intento de incorporar a profesores egresados de universidades nacionales de aquí. Algo que parece que ha molestado a maestros del centro que actualmente dan clase ahí, que en su mayoría son egresados de universidades en el extranjero. Ahora, estudiantes del CIDE de entrada convocan una movilización para exigir que Tellaeche renuncie. Y dicen, es para exigir libertad de cátedra y para exigir libre expresión de las ideas. Y yo me pregunto, que eso no es lo que se busca con todo lo que está sucediendo en el CIDE actualmente y toda la discusión en la que estamos enfrascados, que no es eso lo que justamente hacía claudicar al CIDE, la falta de libre expresión de todas las ideas. Claramente se exponen ahí, se han expuesto unas ideas, pero todas, un abanico general en una institución con una clara ideología neoliberal que hoy busca abrir perspectivas, pero pues sobre todo democratizarse, caray, hacerse más accesible. En fin, más allá de acuerdos o desacuerdos, este asunto, como todos en nuestro país, se ha politizado, Julio. Y entonces vemos ajenos a una auténtica intención de defender a la educación, a estos protagonistas progres de siempre, que ya se treparon a su prieto azabache y ahora salen a acusar supuestas violaciones a la libertad de expresión, de ideas, a la educación, y entonces dicen defender al CIDE. Pero ¿desde dónde lo hacen? Por ejemplo, desde Guadalajara, ciudad cuya universidad está tomada por el cacique Raúl Padilla. Ah, pero esa universidad no la defiende. ¿Por qué? O sea, son selectivos en sus luchas, o sea, son hipócritas en sus discursos. Ahora, ya mañana a las 4 de la tarde, el doctor Álvarez
bulla, va a acudir a la institución para sostener ahí una primera mesa de diálogo que va a ser presencial con la comunidad. Entonces, bueno, hay una mesa de diálogo presencial, que sea el espacio abierto al diálogo. Ojalá que no se convierta en un tribunal sobre qué es la verdad y qué es la mentira, sino que sea una conversación que dé como conclusiones la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y todos y todas tengan equitativamente el mismo espacio y la misma oportunidad de poder llevar a cabo una educación. Ojalá se despolitice este tema y se vaya más allá de las fobias y responda a lo que verdaderamente compete, que es la educación en nuestro país y de calidad. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Terminando esta mesa, tendremos información y algunos datos relevantes del día con mi compañera Adriana Buentello. Así es que invito a que nos acompañen luego de esta mesa de periodismo. Arturo Cano, Marcelo Ebrard publicita, se da a conocer que va a recibir un premio de una organización en Estados Unidos por la denuncia contra el armamento que de Estados Unidos envían a México. La señora Claudia Sheinbaum ha estado muy presente en giras recientes con el presidente de la República y hoy rinde su tercer informe de gobierno. Y Ricardo Monreal dice que le va a pedir a los Reyes Magos que le den una candidatura presidencial. ¿Cómo ves en el candidatómetro 2024? ¿Cómo ves a estos tres participantes, Arturo? Pues mira, para decirlo muy esquemática y rápidamente, Marcelo sigue cultivando y cosechando los frutos de su privilegiada relación con Estados Unidos, sigue siendo el favorito de los poderes fácticos, que en mi opinión lo preferirían 1000 veces por sobre Claudia Sheinbaum. Es el personaje que tiene mayores posibilidades de hacer uso de una red que no le viene de estos últimos 3 años de la 4T, sino de una red nacional que ha cultivado desde los tiempos que hacía política con Manuel Camacho. Claudia Sheinbaum, por su lado, pues a los ojos de la mayoría de los opinadores y de los ciudadanos de a pie con los que uno tiene posibilidad de conversar, pues es la favorita del presidente López Obrador. Tiene a su favor algunas políticas exitosas como jefa de gobierno de la Ciudad de México, aunque eso no se tradujo en las elecciones de este año en buenos resultados para su partido Morena. Ahí observo una de las debilidades también de Claudia. Veo que con las últimas encuestas que le dan 50% o un poco más a Morena en la eventualidad de una elección en este momento, los morenistas aparecen de inmediato muy alegres y se ponen a celebrar y se olvidan de la derrota que sufrieron apenas hace unos meses, o se olvidan de lo lento que está caminando un proceso que debería interesarles mucho, que es el proceso revocatorio. Hasta el momento, y faltando apenas creo unos 19 días o algo así para que se cierre el plazo, no se ha llegado en el acopio de firmas ni al 30% de los apoyos que son requeridos para que el revocatorio sea válido. Por el lado del candidato que se quiere colar, de Ricardo Monreal, pues es muy curioso cómo se la pasa haciendo llamados a la tranquilidad, a la calma, esperemos los tiempos, pero no deja de moverse un segundo en la dirección en la que quiere ir y anotarse. Anda por ahí circulando un video que vi hace un ratillo, donde se le promociona mostrando algunas encuestas donde se ilustra que ha sido el que más ha crecido. Lo que no es muy complicado, dado que era el candidato que estaba más abajo, ¿no? O el candidato o aspirante. Entonces, cualquier crecimiento en su caso, pues es un crecimiento importante. En la valoración de los atributos de Monreal para considerarse aspirante o suspirante con alguna posibilidad, yo creo que está en primer lugar su propia biografía. Él debe tener muy en el fondo de su corazón y muy introyectado el tema de que
su lanzamiento a la política nacional vino de su rebeldía, de aquel episodio que se conoció como el Monrealazo, que lo terminó haciendo gobernador. Entonces, en ese videito que les comentaba, dan los números y terminan diciendo, entonces no se sorprenda si Ricardo Monreal aparece como candidato. Ahí lo quieren ver seguramente algunos de los dirigentes de la oposición que creen que teniendo a una figura de la 4T podrían romper el bloque o podrían ganar adeptos, y ante la ausencia de un candidato viable por el lado de la oposición, hablan entre ellos de la posibilidad de llevar a Monreal o al propio Ebrard como candidato. ¿Cuál es el mérito de Monreal en lo que va del sexenio del presidente López Obrador? Creo que no ha tenido el papel que quisiera, porque con un presidente tan fuerte y con un liderazgo tan fuerte, el papel de líder del Senado no ha sido ni de casualidad el que llegaron a tener en su momento personajes como Diego Fernández de Ceballos o como Manuel Beltrones, que en los sexenios del PAN fueron, o del PRI, en cada caso, fueron prácticamente considerados como una suerte de vicepresidentes por el poder que tenían. En cambio, Monreal pues ha tenido que ajustarse a la agenda del presidente, y en las iniciativas que ha tenido él como senador, las que ha querido promover por su cuenta, pues no han sido muy afortunadas, más bien lo han enfrentado con ciertos sectores, como en el caso de los bancos, cuando empezó a hablar de las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que así más o menos va la jugada, pero no veo muy empeñados a estos tres candidatos por los datos que tenemos disponibles hasta el momento en pasar la primera aduana del proceso político hacia el 24, que es el revocatorio o el ratificatorio, como dicen los morenistas. Bien, Arturo, muchas gracias. Sobre este mismo tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves el candidatómetro? ¿Cómo ves a Ebrard, a Sheinbaum, a Monreal y a quien quieras agregar, a Dan Augusto, o quien tú creas que pueda entrar a esta pasarela, Alberto, por favor? No, pues si vamos a esas, ya metieron a Luis Donaldo Colosio, pero aunque no sea de Morena, pero pues ya, es así que de veras me parece. 2 meses lleva de presidente municipal de Monterrey o algo así, ¿no? Y ya el brinco en las encuestas de Reforma. No, pues sí, por eso yo insisto que quién sabe qué república viven algunos de los compañeros de algunos medios de comunicación. Esa parece más bien una jugada, pues una estrategia más parecida a un episodio de Los Simpson, pero bueno. Ahí me parece que en el tema de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, pues los tres están muy en la dinámica de tratar de ahora sí, después de que el presidente López Obrador prácticamente les dio permiso, pues se han estado moviendo cada quien en sus propios espacios. Ya Claudia Sheinbaum hasta sonríe y ya está pues cada vez más activa. Está abandonando poco a poco ese bajo perfil que mantuvo desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, justamente como una forma pues de no meterse tratar de no hacerle sombra, pero por lo menos distraer de la imagen que el presidente López Obrador ha ido construyendo. Ahora empieza poco a poco a caminar por su propia ruta. Y bueno, Ricardo Monreal siempre ha tenido su corazoncito muy cercana a la candidatura presidencial. Yo no acabo de entender realmente si lo toma en serio, si de veras cree que puede llegar a ser candidato presidencial y bajo qué respaldo pudiera llegar a hacerlo. Pero bueno, está bien, qué bueno que lo piense. Más allá de todo esto, a mí me parece que todavía falta algunas otras pruebas que no necesariamente tienen que ver con la popularidad que se pueda medir en las encuestas, Julio, sino en esa otra parte de lo que implican los tiempos que ha marcado el presidente de la República y que van a definir la forma en la cual se lleven a cabo la campaña electoral de 2024. ¿Y a qué me refiero? A que muy difícilmente el que sea candidato del partido en el gobierno de Morena podrá hacer un recorrido por el país sin acercarse a la misma estrategia que ha seguido el presidente López Obrador, es decir, de mover a muchísimas personas
de andar a pie pues, por todo el país, de alejarse de las élites, en fin, una campaña más a ras de suelo como la que hizo y ha hecho desde hace mucho tiempo López Obrador. De otra forma va a ser muy difícil que conciten este respaldo que ahora tiene el presidente y que no es hereditario. O sea, el presidente puede eventualmente transferir parte de su popularidad, pero esto no es para siempre, tiene que cultivarse. Y yo no veo a ninguno de los tres muy duchos en ese terreno de los mítines, de ir a comer a una fonda, de hablarle directamente a la gente, de salirse del lenguaje de las élites y de, pues, por lo menos de reflejar una imagen más cercana a la gente, que es lo que creo que Claudia Sheinbaum es lo que más ha tratado de hacer en estas últimas semanas. Así que yo creo que está bien, es interesante, qué bueno que se vayan midiendo. Yo veo temprano todavía para un tema que pueda ser más definitivo, pero pues por lo menos ahí está este asunto que me parece distinto a otros momentos en la vida política del país. Habrá que ver qué es lo que sigue en adelante. En estos últimos años en México, un escándalo tapa al otro y con una oposición cada vez más desesperada porque no encuentra una forma de cohesionarse, pues ahí son capaces de hacer lo que sea necesario para tratar de parar también a quien vean que va a ser el más cercano al ánimo del presidente López Obrador. Pero yo insisto, todavía es muy temprano, pues sí, puede sonar al lugar común, perdón, pero pues es que es cierto, todavía faltan, ¿qué? 2 años, y si vamos que en esta dinámica de un escándalo o 2 por semana, lo que falta. Sí, así es, coincido. Está muy lejano, faltan muchas cosas, habrán de suceder muchas cosas, y bueno, de ello iremos dando cuenta. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Juan Becerra Costa, para cerrar esta mesa, ¿cuál es tu opinión sobre este tema del candidatómetro 2024? ¿Cómo ves a los 3 personajes más relevantes? Claudia, Ebrard, Monreal y los que se sumen. Por favor, Juan. Bueno, estoy de acuerdo en que falta mucho, estamos a mitad de sexenio, pero también hoy vivimos un escenario en el que me parece que se adelanta de manera inédita la discusión sobre la sucesión, a diferencia de lo que sucedió en sexenios anteriores, que no era un tema del que se hablara, porque estamos viviendo también tiempos inéditos, porque se busca construir un cambio, una transformación, y una transformación en la que hoy el ciudadano es protagonista y tiene como líder un presidente que goza de simpatía mayoritaria. Un enorme sector de la población se ve identificada con el presidente. Primera vez se sienten visibilizados por un gobierno, se sienten observados. Entonces la discusión sobre quién le va a dar continuidad a un proyecto que su discurso es no ver a la desigualdad como una virtud y que intenta construir una sociedad que sea equitativa, algo que para el neoliberalismo pues es ineficaz, pues comulga con la falacia que el rico es rico por méritos propios y que el pobre es culpable de su pobreza. Bueno, es una discusión pertinente ahora, a 3 años, porque es una preocupación para la gran mayoría del país, en el sentido de quienes estamos por el cambio, pues no queremos que esto se detenga, y mucho menos que se eche para atrás, pero también es una preocupación para quienes no quieren el cambio y lloran por regresar al pasado, la oposición y los pequeños pero muy poderosos grupos con que pues durante tanto tiempo se beneficiaron justo con el hambre de los pobres. Ellos quieren recuperar el poder. ¿Cómo van? Pues en el caso de la doctora Sheinbaum, por la tarde te podría decir con mayor certeza después de que rinda su informe a 3 años de que rindió protesta, pero adelantándome a lo que seguramente va a ser lo más interesante el discurso, que no lo ha alcanzado hasta hoy, sino lo que se va a hacer en el futuro próximo para cumplir con los proyectos y los compromisos adquiridos a 3 años, pues mira, aún así, su popularidad está en buenos niveles hoy, ha ganado terreno. La Ciudad de México ha mejorado en distintos rubros y tiene muchísimos pendientes, sin duda, pero estos no son invisibilizados y se atienden porque se está barriendo de arriba hacia abajo. Y ejemplo de ello es la movilidad, ¿no? Que primero atiende a las zonas más alejadas, a las más rezagadas, a las más pobres e históricamente olvidadas, y ya luego va a otras zonas de la ciudad. O sea, no olvidemos que en nuestra capital es de las primeras ciudades en el mundo en vacunar a su población completa. Y en fin, ¿cómo va Claudia Sheinbaum rumbo al 2024? Pues me parece que haciendo lo correcto, que es pues, trabajando, está gobernando, está buscando dar resultados, y falta mucho sin duda, pero también faltan 3 años. Y Marcelo Ebrard, pues él sale en todas las fotos, ¿no?
ya le dan premios en todas las fiestas, en todos los presidiums. No olvidemos que también ha estado pues, en muchos gobiernos y sin duda es un funcionario de una gran capacidad política y de una eficiencia indiscutible. Y por eso está respetado y querido en varios círculos, incluso en aquellos que no son afines a la Cuarta Transformación. Entonces, ojo aquí. Y Monreal, pues él va porque va, ¿no? Sin importar con quién, ¿no? Diga lo que diga, me parece. Y seguramente estaremos viendo muestras de poder en los siguientes años por parte suya, llamadas de atención, para que vean que hay que tenerlo mejor de amigo. Y al final, bueno, pues aquí lo importante es identificar quién realmente está con el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, por el proyecto, y no por lo que al sumarse al proyecto pudiese obtener. Entonces, pues, ¿quién creen que sea? No sé, no está tan difícil. Ahí se los dejo de tarea. Pues es Claudia, hombre. Eso le iba a preguntar, ¿será en masculino o en femenino el desenlace? Les voy a dar una pista, es femenino. Es femenino, bueno, está bien, votaremos por Rocío Nale. Perfecto. ¡Oh! Muy bien. Ah, perdón. Qué bueno que no dijiste Tatiana, man. Tatiana también. No manches. Dado que por Jaycos no se puede, está suspendida de sus derechos. No, ya la castigaron. Arturo, 6 meses castigada porque en 2020 no atendió los requerimientos de comparecencia de las autoridades de Morena, partido que en 2021 la hace candidata a diputada federal, donde ahora está. O sea, ¿por qué en 2021 no se hizo válida esa sanción que hacen hasta ahora? Y además es por un asunto de uso irregular de recursos de Morena en la adquisición de bienes inmuebles a través de un asesor concreto que es quien manejó todas esas operaciones inmobiliarias. ¿Qué cosas, Arturo Cano? Premiada y después castigada. Así es, fíjate nomás. Pero en fin, pues Arturo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio. Nuevamente, gracias por el guateque decembrino que fue maravilloso para todos. Pudimos saludar ahí a compañeros que durante mucho tiempo no habíamos podido ver por la pandemia y otros asuntos, pero todo estuvo a todo dar. Sí, nos la pasamos muy sabroso. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y también muchas gracias por ese guateque, estuvo muy, muy divertido y la verdad que se sintió mucho el ambiente de la tripulación astillero, como bien se me va a llamar. Gracias. A ti, Alberto. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Arturo, Alberto, qué gusto haberlos visto en el guateque. Ahí hay evidencia gráfica de que por lo menos Monocordio, Fernando Rivera Calderón y yo éramos de los más divertidos, pero todos estaban riendo, todos estaban muy contentos. En serio, gracias, Julio, la pasamos muy bien. Al contrario, ustedes. Muchas gracias. Seguimos en contacto, nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.